nos ponemos en presencia de Dios y los invito a orar diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor mío y Dios mío, por habernos dado esta oportunidad de reunirnos aquí, tus hijos. Estamos con todo el gusto y con toda la disposición ante ti para poder recibir tu palabra. Te queremos dar gracias también por este nuevo día que nos has dado, porque nos has cuidado durante el día. Te queremos dar gracias por cuidar a nuestra familia. Te queremos pedir, Señor, por todos estos eventos naturales, estos fenómenos naturales que han devastado una parte del mundo. Te pedimos que nos des consuelo, que les des consuelo a las familias que se han perdido. Te pedimos también que en todos los lugares del mundo nos ayudes a que reine la paz, nos ayudes a limpiar esos pecados que hemos tenido, porque todos somos responsables. Te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestras familias, especialmente por las familias de los que aquí estamos reunidos. Señor mío y Dios mío, Padre, mándanos a tu Espíritu Santo, derrámalo sobre nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que eres Dios, ilumines nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Erika, Muy bien. buenas noches, Erika. Hola, buenas noches. Ya vamos a comenzar. Mirna, Mirna también, buenas Mirna. noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Qué ¿Bien? Bien, bien, también. Qué bueno, nos da gusto que estén aquí ya presentes para comenzar la clase de hoy. Muy bien, ya estamos listos. Sí, listos. Muy bien, vamos comenzando. Apenitas acabamos de hacer la oración y el tema de hoy es la cruz, la Santa Cruz, ¿sí? La Santa Cruz de los cristianos. ¿Por qué es importante la Santa Cruz para un cristiano? ¿Sí? Y para el que no sea importante la Santa Cruz, pues realmente no puede llamarse cristiano, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué es importante la cruz para un cristiano. Entonces, es el capítulo número 8 y es el cuestionamiento número 22. Entonces, estamos en el capítulo 8, 22, que es la cruz. Entonces, vamos a comenzar ya. Dice 8.22, cruz. ¿Por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Bueno, ese es un cuestionamiento que tenemos sí o sí de los hermanos separados, y ya muchísimos católicos ya lo manejan a la perfección, ya manejan esa frase a la perfección. ¿Por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Aunque en ningún lado de la Biblia, en ningún capítulo y versículo, no haya donde diga que es un arma que mató a Jesús, sino todo lo contrario, y lo vamos a ir descubriendo con citas bíblicas aquí, con palabra de Dios, para que no sea nada más lo que nosotros pensamos o decimos. Entonces, ¿qué nos dice el padre Amatuli? Dice, ¿no fue la cruz la que mató a Jesús? No fue la cruz, aclara, no fue la cruz la que mató a Jesús.
¿Por qué? sino nuestros pecados. Nuestros pecados fueron los causantes de que Jesús se humillara siendo Dios, haciéndose humano, y siendo humano, siendo muerto por muerte de cruz. Hay en la escritura una cita varias citas donde dice que el que moría por la cruz era maldito, pues él se hizo maldito para cargar con todos los pecados que teníamos, ¿sí? No es que sea maldito, maldito se hizo a los ojos del mundo. Y entonces ahorita vamos a ir viendo paso a paso las escrituras. ¿Por qué afirmamos que no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados? Bíblicamente lo vamos a ir comprobando, y aquí el padre Amatuli nos manda a unas citas que tenemos aquí. ¿Cuáles son? Es Isaías 53:5. Entonces vamos a ir comprobando que por nuestros pecados, Jesucristo se hizo hombre y luego murió en la cruz. Él quiso morir en la cruz. Él tuvo esa misión. Se reunieron la Santísima Trinidad en el cielo y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para salvar a los hombres ya que perdieron la inmortalidad que tenían? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para salvar su alma? Jesús se ofreció porque quería obedecer a su Padre, quería hacer la voluntad de su Padre y salvarnos. Él entregarse por nosotros, Él pagar la deuda que nosotros teníamos, lo que se perdió con el Padre Adán. Entonces, Isaías 53:5. Vamos a tener toda nuestra Biblia para ir siguiendo la lectura. Isaías 53:5 dice así: y eran nuestras faltas por las que era destruido. Ahí se estaba profetizando. ¿Quién es ese que era destruido? Se sabe que es Jesucristo. Es una profecía acerca de él. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Ya nos salvó del pecado, ¿sí? Sí nos salvó, lo único que necesitamos es aceptarlo. Aceptar la cruz de Jesús también nosotros, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Se está comprobando paso a paso aquí con citas bíblicas. Luego seguimos con otra cita más que nos manda el padre Flaviano Amatuli. Primera de Pedro 2:24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, Versículo 24. versículo 24. Él cargó con nuestros pecados. ¿Quién él? Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz. Está diciendo ahí de qué material era la cruz. ¿Y por qué es importante que diga el madero de la cruz? Porque está diciendo que no es de fierro, no es de otro material, no es de piedra, ¿sí? Es el madero de la cruz. Y eso tiene mucha importancia en el contexto bíblico. Pero ahorita vamos a ir paso a paso. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz. Sí era madero, pero era cruz. No como dicen los testigos de Jehová, era un madero, como proponiendo que nada más era un palo parado y Jesús colgado de las manos o de la cabeza, o como ellos quieran decirle. ¿Para qué? Para tratar de desacreditar la doctrina de la Iglesia Católica. No se dan cuenta que están desacreditando la doctrina que viene aquí en la Biblia proyectada, y no se dan cuenta que están renegando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente viene revelada aquí en la Biblia, y que la Iglesia Católica está resguardando esa verdad, y eso es lo que está enseñando. Entonces, para que muertos a nuestros pecados, lo voy a repetir, Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz. Por eso es importante para nosotros
Es un recordatorio y sería una ingratitud si nosotros no recordáramos eso que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para salvarnos y murió por muerte de cruz. Entonces, para eso queremos la cruz. Ahora pudieran decir, y lo dicen, no, pero ¿para qué seguimos recordando? Si Él ya murió, ahora hay que recordar la resurrección. Sí, también la resurrección nosotros la tenemos bien presente. Nada más que en la cruz es la mayor manifestación del amor de nuestro Dios para salvarnos. La resurrección es la mayor expresión del poderío de Dios para resucitar y con Él nosotros también vamos a resucitar. Las dos son importantes, no nos quedamos nada más en la cruz, pero sí, determinantemente es que nosotros veneramos la cruz y es importante para nosotros por eso, porque Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz. ¿Para qué? Dice aquí, para que muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. A partir de ese momento, Él ya nos limpia de nuestros pecados. Insisto, claro que tenemos que nosotros aceptar esa salvación porque tenemos libertad. Y también puede haber gente que no acepte esa salvación y se le respeta, pero normalmente necesitamos invitarlos a hacer todo lo posible y lo imposible para que nosotros queramos y pidamos esa salvación a Dios, ¿no? Y por suplicio han sido sanados, y por su suplicio han sido sanados. Hemos sido sanados por su suplicio, por su entrega, por su sacrificio. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. A partir de Jesucristo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ya debemos de comportarnos de esa manera, ¿no? Seguir, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, ¿sí? Seguir a Jesucristo, soportar como Él soportó, por eso Él murió por nosotros, soportar como Él soportó, aún las pocas tribulaciones que tengamos, que no se comparan en nada a lo que Él sufrió, y por eso es un ejemplo de nosotros. La cruz es para nosotros ejemplo. ¿Qué otra cita tenemos? Tenemos ya hasta abajo es, Primera de Pedro 2:24 es la que acabo de leer, sí. y 2:25. Entonces Bueno, seguimos Lele, con la explicación, sí. ajá, que nos explique el Padre Amatuli para que sea más certera la explicación. Dice, la cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos, la puerta que le permitió entrar en la gloria. Le permitió entrar en la gloria, ¿por qué? No porque Él no pudiera entrar en la gloria, incluso se sabe que Él pudo saltarse este paso de la cruz, pero no, Él quiso cumplir a cabalidad de esta forma, ¿sí? Y nosotros no somos nadie para decirle que lo hiciera de otra forma, si él lo quiso así con su Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Y él lo dice, dice, él con sus palabras lo dice en el Evangelio de Juan 12, 23, 24. así lo dice. Entonces estamos viendo que aquí el Padre Matuli dice, la cruz fue el instrumento, o sea, lejos de ser el instrumento o con que se derrotó a Jesucristo, lejos de ser eso, el Padre Amatuli ha analizado que la cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Santa y Madre Iglesia Católica, porque está escrito aquí en la Santa Biblia, en la Santa Escritura, y es doctrina de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó. Entonces, para que pudiera salvarnos, la puerta que le permitió entrar en la gloria. ¿Por qué? Porque Él sabía que venía a ser la voluntad de su Padre. Y nosotros, el cargar nuestra cruz, precisamente es
querer hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, así como Él hizo la voluntad de su Padre. Negarnos a nosotros mismos es muy difícil, pero precisamente por eso estamos estudiando, para que en cuanto nos llegue a nosotros la tribulación, el desconsuelo, las ganas de tirar la toalla, sepamos que debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir las huellas de Cristo, porque como Él dice, los que estén cansados, tomen mi yugo, que mi yugo es suave, es liviano. Tenemos el respaldo, incluso ya tenemos la garantía del Espíritu Santo de que Dios, nuestro Dios nos va a ayudar. Solamente no debemos de rechazar lo que quiere nuestra voluntad humana y fundirla con la voluntad divina para que hagamos precisamente su voluntad, nos neguemos a nosotros mismos y carguemos con nuestra propia cruz. Esa es la importancia de la cruz. Todavía no estamos hablando de la imagen, del símbolo, del signo. Todavía no llegamos ahí, ¿sí? Ahorita estamos hablando de manera espiritual, de manera en que Dios quiere que entendamos las cosas. Poco a poco vamos a pasar a lo que significa esto de la cruz para nosotros. Por eso es importante primero espiritualmente y hay que ponerlo en práctica. Entonces seguimos. Aquí como nos dice ¿cuál es la cita? Juan 12, 23, 24. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ujú. Entonces acabamos de leer Juan 12, 23, fíjense, dice así. Por eso decíamos que no es el arma con que se mató a Jesucristo, es todo lo contrario. Jesucristo quiso morir de esa forma y ser glorificado y habernos salvado con la muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, la cruz no es maldita, ni es el arma con que se mató a Jesús. Más bien, más adelante vamos a ver cómo San Pablo nos dice que Jesús en la cruz derrotó al maligno, ¿sí? Es el arma con que derrotó al maligno. Pero ahorita estamos analizando aquí, dice, entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Con sus propias palabras, Jesucristo nos está diciendo en Juan 12, 23, que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo, Jesucristo. ¿Y cómo va a ser glorificado? Dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, así como cuando uno siembra una semilla, la semilla tiene que morir, tiene que deshacerse para dar paso a un nuevo fruto. Es lo que nos quiere decir. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, esa era la misión de él, de morir. De tal manera que él murió a los 33 años, ¿sí? Siendo Dios. Pudo haber muerto a los 100, 120, 200 para manifestar que él era Dios, pero no lo quiso así. Y nosotros no somos quien para decirle por qué no lo hiciste de esta manera o por qué no de la otra. Y ahorita nos damos cuenta que hay gente que rebasa los 100 años. Entonces era su misión. A esa edad él quiso morir, de esa forma quiso morir y de esa forma quiso salvarnos, aun cuando él pudo omitir todo ese dolor que iba a provocarle la cruz, su pasión, muerte y resurrección. Dice,
el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Eso es negarnos a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz. ¿Sí? ¿Qué es eso? El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Es decir, escuchando uno de forma humana, es una gran locura, pero precisamente San Pablo dice que sí, la cruz es una gran locura. Humanamente no la podemos entender si no antes hemos discernido y espiritualizado toda nuestra forma de pensar, ¿no? Hay que tratar de pensar como Jesucristo, como Dios, y dejar de pensar como un ser humano nada más. Entonces seguimos con otra cita más. Aquí dice, la cruz la veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación. Entonces, el padre Amatuli dice, porque la iglesia enseña, la cruz la veneramos. La veneramos, no la adoramos por sí sola. No se adora este instrumento por sí solo. Se adora el misterio que hay. ¿Por qué Jesucristo quiso morir en la cruz? El misterio de la cruz, que es Jesucristo. Porque también nos dicen, si la cruz tuviera poder, si la cruz salvara, entonces el mal ladrón y el buen ladrón hubiera tenido poder la cruz del buen ladrón y del mal ladrón, del malo, ¿no? Que estaban con Jesucristo, también fueron crucificados. No, nosotros lo que estamos diciendo es de que el misterio de la cruz es que Jesucristo murió en la cruz. Adoramos a Jesucristo. No estamos tomando la cruz del ladrón que estaba a un lado de él, no. Nosotros estamos tomando la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que Él por este medio nos salvó. Esta cruz para nosotros no es Dios. Esta cruz es un signo, es un símbolo que Jesucristo quiso morir aquí, en la cruz, para salvarnos por tanto amor que nos tiene porque somos sus hijos. Él es nuestro Dios. Entonces, leemos otra vez, dice, la veneramos. La veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación, semejante a la serpiente de bronce. Semejante a la serpiente de bronce, porque le dijo, Yahvé le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce, hazte una serpiente de bronce, ¿sí? Y quien la mire sanará. La hizo Moisés y así sucedió. Quien miraba la serpiente de bronce sanaba. Y ahí nos damos cuenta de que Dios de lo malo saca mucho bueno hasta para nuestra salvación. Entonces eso era una sombra, era una profetización de cómo Jesucristo también tenía que ser levantado. A ver, atrás tenemos citas. Espérame, aquí atrás, termino ¿no? nada más. Sí, ¿No tenemos cita. citas? Dice, aparte, dice de la serpiente de bronce, también dice, y el arca de la alianza. Entonces, primero sería, veneramos. Porque es el instrumento de nuestra salvación. Está en Colosenses 2:14. Eso es. ¿Por qué la veneramos? Porque es instrumento de nuestra salvación y nos refiere a una cita bíblica para que veamos cómo es que es instrumento de nuestra salvación. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Yo la leo, voy a leer desde el 13 porque está interesante. Colosenses 2:13, por ahí me siguen si pueden, en la Biblia dice, ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, es decir, nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, la humanidad estaba muerta, no había forma de que tuviera vida eterna. A eso vino Jesucristo, a darnos, ahora sí, la vida eterna. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Acuérdense cómo nos hace revivir junto a Cristo
con el bautismo, ya lo vimos anteriormente. Dice, nos perdonó todas nuestras faltas. Como decíamos en otras clases, las faltas anteriores y las faltas presentes. No quiere decir que a partir de ahora me voy a portar mal y ya soy salvo. No, hay que seguir una constante lucha. Dice así, el 14 ahora sí, anuló el comprobante de nuestra deuda. ¿Quién anuló el comprobante de nuestra deuda? Nuestro Señor Jesucristo. Teníamos una deuda como naturaleza caída, manchada, lacerada. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, o sea, la ley de Moisés, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Nadie podía cumplir la ley de Moisés. Nadie fue capaz. El único que fue capaz fue el mismo Dios, por eso se hizo hombre. Y él la anuló. ¿Dónde la anuló? Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Por eso nosotros, dice el Padre Amatuli, que la veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación, porque clavó esas leyes en la cruz y lo suprimió. Más bien, clavó el comprobante de nuestras deudas, esos mandamientos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. ¿Cómo? En la muerte de cruz. Pero ¿cómo es posible que murió y les quitó el poder al mismo maligno? Es algo que muy difícilmente uno puede digerir. Sin embargo, y está aquí escrito, lo único que tenemos nosotros es disponernos a recibir esta palabra. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Las expuso en un cortejo triunfal de su cruz. No suena algo lógico para la mente humana, pero aquí nos los está revelando Pablo, que a su vez Jesucristo se le reveló a él, ¿sí? Él al estar en su cruz, él al morir en la cruz, de esa forma quiso hacer el cortejo para quitarles el poder a Satanás, ¿sí? Dice aquí a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Entonces seguimos otra cita más donde nosotros comprobamos que la veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación, es Efesios 2:18. Efesios 2:18. Vamos a leerla. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. A ver, Lucero, porfa. Se cortó. Destruyó el odio en la cruz y haciendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Ahí está, destruyó el odio de dos pueblos en la cruz. ¿Cuáles dos pueblos? El pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, y los gentiles, vamos a decirlo así, los paganos o los gentiles. Y de los dos hizo uno. Pablo lo señala en otra cita bíblica, que esos dos pueblos que hizo uno, lo ve como un ser humano, donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, donde están esos dos pueblos. Y se destruyó el odio en la cruz. Por eso es importante para nosotros la cruz. Espiritual, sí, espiritual. ¿Sí? Luego pasamos al signo, al símbolo. ¿Sí? Pero por lo visto los protestantes piensan que nosotros únicamente tomamos en cuenta el símbolo y todo lo demás, como si no supiéramos lo que significa o como si la iglesia no lo estuviese enseñando durante 2000 años. No, destruyó el odio en la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos,
los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Antes solamente se podían salvar el pueblo de Dios, los circuncidados. Acordémonos, por eso ya venimos en orden todo esto, ¿verdad? Entonces ahora sí ya los que no están circuncidados por medio del bautismo, nos unimos a ese pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios nuevo es ahora la iglesia. Y esa iglesia es la iglesia católica, es el nuevo pueblo de Dios, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza, y la iglesia, entre todos somos el cuerpo. No yo soy la iglesia, no. Somos parte de la iglesia cada uno de nosotros. Y fíjense cómo antes dice, en el 14 dice, Él es nuestra paz. ¿Quién Él? Jesús. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. O sea, aquí lo está explicando mejor. En su propia carne, nos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Lo que platicábamos es una imagen para que entendamos de forma terrenal. Hay un hombre nuevo de los dos pueblos, donde Jesucristo es la cabeza, su cuerpo es la iglesia, su cuerpo somos todos nosotros. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él, los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. ¿Bien? Y aquí lo importante es el 16, pues, pero es el contexto que estoy agarrando para que entendamos un poquito mejor. Destruyó el odio en la cruz, por eso es importante la cruz, y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Por eso, para un cristiano debe ser de gran importancia la cruz. Y si no es importante la cruz para alguien que hace llamar cristiano, entonces no lo es. Por eso para nosotros sí lo tomamos muy en serio la cruz, ¿no? Hay otra cita más. Sabiduría 14:7. Sabiduría 14:7. Aunque los hermanos separados en su Biblia le quitaron el libro de sabiduría, pero nosotros sí la tenemos, por lo tanto, pues vamos a leerla. Dice, pues bendito es el leño por el que viene la justicia. Bendita, aquí dice así, bendita sea la madera. En el caso de la Biblia de Diego Diego dice el leño, pero se entiende que es de madera, no es de fierro, ¿sí? Bendita sea la madera que fue instrumento de su salvación. O sea, está bendiciendo un madero que fue instrumento de salvación. para nosotros, ¿no? Así es, así como también fue instrumento de salvación en el tiempo de Noé, el arca de ¿qué? De madera. Y el arca de la alianza que cargaba David o los israelitas. Entonces seguimos. Ahora, ¿por qué más también la veneramos? ¿Por qué también la veneramos? Porque es instrumento de salvación. Ahora viene la serpiente de bronce. Ahora es otro material de bronce. A ver. Está en Números 21, 6, 9. Números 21. Del 6 al 9. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti, Moisés. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste.
La serpiente que representaba, nosotros ya sabemos lo que representaba, a Satanás. ¿Se acuerdan que tuvimos toda una sesión para ver quién era la serpiente antigua? Pues es la serpiente Satanás. Sin embargo, Dios de esa manera quiso curar a los que eran mordidos y morían, para que ya no muriesen. Entonces, Dios manifiesta su poder cuando Él quiere, como Él quiere, en la forma que quiere, en el instrumento que Él quiere, para que nos demos cuenta que hasta de lo malo Dios, si quiere, saca lo bueno, y de lo bueno saca lo mejor. Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. O sea, sí, efectivamente, por medio de la serpiente, Jesucristo, Dios, manifestaba su poder para sanar a su pueblo. Si le hubieran dicho a un protestante, para que te sanes, que hubiera sido mordido por una serpiente, para que te sanes, ve y mira la serpiente de bronce, un protestante no iba a ir, porque iba a pensar que estaba adorando un ídolo, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo de Moisés dice: cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. O sea que es un instrumento de sanación. Por eso la veneramos. Hay otra cita bíblica, ¿por qué también la veneramos? En Sabiduría 16, 6, 7. Sabiduría 16, 6, 7. Venerar no es lo mismo que adorar. Adorar es pensar que esa serpiente era Dios. Y no, lo que era el instrumento de Dios. ¿Sí? Sabiduría 16, 6, 7. 6, 7. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación le recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a su vista, ¿sí? No por lo que tenía a su vista, no por el símbolo, no por el signo, pero sí se salvaba, no por lo que tenía a la vista, sino por ti, el Salvador de todos. Claro que sí, por Jesucristo que murió en la cruz. Eso es lo que nosotros adoramos, a Jesucristo que murió en la cruz, no por el objeto que tenía a la vista, pero sí hay un objeto que está a la vista. O sea, no hay ningún problema. Aquí está el objeto que tenemos a la vista. ¿Sí? No es Dios para nosotros este objeto, es un signo de que queremos aceptar la cruz, nuestra cruz, y negarnos a nosotros mismos. A quien adoramos es a Jesucristo, es el que murió en la cruz. Acuérdense de eso. Y Sí. los hermanos separados no pueden decir: no, pero es que yo he visto que hay católicos que adoran a la cruz. La besa, ¿no? Ya les Ya la estamos besan. diciendo que nosotros tenemos la convicción de creer en Jesucristo y no creemos que el instrumento sea Dios. Esto es un signo, es un símbolo donde nosotros manifestamos públicamente que seguimos a Jesucristo. Todo lo que demás que nos puedan seguir diciendo es calumnia, porque ya les estamos diciendo lo que pensamos y lo que la iglesia enseña. Entonces vamos a seguir. Que seguimos a Jesucristo, amamos a Jesucristo, pero amamos al que murió aquí en la cruz, a Él. ¿Sí? Nomás eso Sí. quería decir. Entonces sigue otra donde hace la comparación en el Nuevo Testamento ahora por el mismo Jesucristo, como ese instrumento, como un instrumento es tan importante
que él hace referencia a esta serpiente de bronce? Está en el Evangelio de Juan 3, 14, 15. Evangelio de Juan 3, 14, 15. 3, 14, 15. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Fíjense cómo hace referencia ahí, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recuerden la serpiente de Moisés, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Y cuándo fue levantado el Hijo del Hombre? Cuando lo crucificaron, ¿no? Cuando lo crucificaron. ¿Y en qué instrumento? En una cruz. En una cruz. Y en una cruz, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para salvación de nosotros. En este instrumento fue levantado nuestro Señor Jesucristo cuando el cordero, un corderito que era para la expiación de los pecados, lo sacrificaban. ¿Dónde lo sacrificaban? En un altar de piedra. Cuanti más cuando se sacrificó nuestro Señor Jesucristo en un altar de la cruz. Por eso para nosotros es importante la cruz, porque en la cruz se derramó la sangre de nuestro Cordero Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se derramó su sangre. Entonces, este altar es sagrado, así como era sagrado el altar donde se sacrificaban los corderos para el perdón de los pecados. Y sigue diciendo, dice, entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así, el 3:16, Juan 3:16 dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, al clavarse en la cruz, al morir en la cruz, al él hacer la voluntad de su Padre, morir por nosotros en la cruz, él lo que estaba haciendo precisamente es hacer el mayor acto de amor hacia nosotros. Es la mayor expresión del amor hacia nosotros. La resurrección, claro que también es muy importante, sí, pero también la crucifixión. Y ya la resurrección es la manifestación más grande del poder de Dios para también nosotros resucitar con él. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Bien, entonces hasta ahí vamos ahorita. Seguimos. Sigue Sabiduría 14, 6, 7. Nos regresa a Sabiduría 14. 6, 7. Bueno, nos mandó nuevamente aquí y voy a leerlo. Ya antiguamente, mientras perecían los gigantes orgullosos, el justo que llevaba consigo la esperanza del universo, se refugió en una balsa, guiado por tu mano. Dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. ¿De quién estamos hablando? De Noé. El arca de Noé también simboliza la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. ¿Y de qué era esa balsa? Era de madera. Por eso hace un rato nada más leímos, bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. O sea, por la cual nos salvó a la humanidad. Por eso dice, dejó al mundo la semilla de una nueva
humanidad. Entonces esa es una relación que aquí nos está mostrando el padre Amatuli. A ver, ¿cuál otra cita? Segunda de Samuel 6, 12, 15. Segunda de Samuel 6. Dijeron al rey que Yahvé hacía prosperar la familia de Obededom. Vamos a hablar del arca de la alianza, fíjense. Y todas sus cosas a causa del arca de Dios. O sea, Yahvé hacía prosperar a la familia de Obededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Hay otra relación también. Ese es otro instrumento de Dios. Dice, entonces David decidió subir el arca desde la casa de Obededom a la ciudad de David. El transporte se hizo con alegría. Después de dar los 6 primeros pasos con el arca, sacrificaron un buey y un ternero cebado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. David y toda la gente de Israel subían el arca de Yahvé entre clamores y toques de corneta. Entonces, el arca de la alianza, también hay una similitud con el arca de Noé y con el instrumento que es la cruz de salvación, donde murió Jesús para salvarnos. Entonces sigue otra. Sigue la sabiduría 14, 7. Sabiduría Ya la- 14:7, ya la leímos y dice así. A ver, léela si quieres, aquí viene. Dice, bendito sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Ya lo leímos. Ah, esa es el que frase. salva. Está haciendo referencia al madero, instrumento de salvación. ¿Cuál Sí. otro? Gálatas. Gálatas 6, 14. A ver, en la Biblia, Gálatas 6:14. ¿Sí, léela? Dice, por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así es. San Pablo decía y manifestaba en cuanto a mí, es decir, los demás hagan lo que quieran, pero en cuanto a nosotros, los cristianos, Los cristianos católicos somos no, nosotros. exacto, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Insisto, todavía no estamos hablando del signo, estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? De las promesas de Dios. Estamos reconociendo la cruz. Por eso es importante para nosotros. No quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora que viene lo espiritual. Ahora que viene realizar las cosas espirituales. Hay que trabajar para eso. Ya estamos muertos al mundo, ¿sí? Por medio de la cruz, por medio de la crucifixión de Jesús. Lo que viene para nosotros es santificarnos, seguir adelante con ayuda de Dios precisamente, negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces viene la pregunta otra vez. Dice, ¿es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? Dice el padre Amatuli. No es cierto. Cuando la Biblia usa la palabra madero, quiere decir que la cruz era de madera y no que es simplemente un palo o poste vertical. Sí, porque ese cuestionamiento normalmente lo hacen los testigos de Jehová para desacreditar la cruz. ¿Sí? Con unas 2, 3 citas por ahí que se encuentran, ya hacen su doctrina. Entonces quieren desacreditar la cruz y dicen que fue un poste y colgado Jesucristo de esta manera así. ¿Sí? Y no hay cruz, o sea, no hay un madero atravesado en cruz. Entonces ellos dicen que así. Que así murió. Entonces que Yo la sí cruz lo no puse. tiene valor, la quieren desacreditar.
Pero entonces aquí precisamente se está explicando, otra vez, a ver, entonces Dice, la pregunta. ¿es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? Si bien es cierto que ahí dice el madero de la cruz, pero está especificando cuando leímos anteriormente, sí es de madera, pero es una cruz, no es un madero nada más parado, como un poste, ¿sí? Entonces no es cierto, ¿por qué? Cuando la Biblia usa la palabra madero, quiere decir que la cruz era de madera, ¿sí? Y no que era simplemente un palo o poste vertical. Así es, entonces no hay por qué desacreditar la cruz, bíblicamente eso no se sostiene y nos da aquí algunas citas también pues para comprobar eso, ¿no? Que sí era una cruz, siempre se habla de una cruz, pues no puede haber crucifixión en un palo vertical nada más, ¿sí? Al hablarse de cruz, incluso se sabe que el Cristo quiere decir también el ungido, pero también quiere decir tiene relación con el crucificado, con cruz. No hay cruz vertical solamente, hay cruz en cruz, ¿no? Entonces, Mateo, ¿qué? Mateo 27:37. Mateo 27:37 nos va a comprobar. Dice aquí, encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía, ¿por qué lo habían condenado? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso dice en Mateo 27:37. A ver, de nuevo entonces. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía, ¿por qué lo habían condenado? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese era el letrero que decía. Entonces, ¿qué notan ahí? A ver, alguien que nos comente, ¿qué notan ahí en esa cita? Al parecer pues, no tiene relación, pero hay un detalle bien importante que nos quiere hacer resaltar el padre Amatuli en esta cita bíblica. Sí, la posición del letrero es la que es importante. ¿Dónde se ubica? Que es sobre la cabeza. Eso sí, Ajá. sí, ya todos le detectaron, ¿verdad? Está fácil. Encima de su cabeza, o sea, aquí, imagínense, si estaba así, encima de su cabeza no podían poner nada, pero si está así, pues claro, ahí está la cruz. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía, este es Jesús, el Rey de los judíos, ¿sí? Y luego en otra cita nos dice que ese letrero se alcanzaba a ver de una gran distancia por el camino donde pasaba la gente, ¿no? Entonces, no puede ser así. Si no diría Esto es falso totalmente. en sus manos, ¿no? Exactamente, Lo que dice arriba aquí, de sus manos. A ver, léelo. ajá, lo que dice aquí el padre Amatuli. Chequen, miren. Dice, si se hubiera tratado de un palo, o sea, como dicen los testigos de Jehová que fue en un palo, en un madero, dice, Jesús hubiera tenido las manos juntas y la Biblia hubiera dicho que el letrero estaba puesto sobre las manos. ¿Sí notan? Exactamente. Sí. Que hubiera dicho que el letrero estaba puesto sobre las manos. Si Jesús hubiera muerto en un madero, o sea, con las manos así juntas, ¿no? Dice, al decir la Biblia que estaba puesto sobre la cabeza, quiere decir que Jesús tenía las manos separadas, o sea, así extendidas, ¿no? A los lados, ¿no? En cruz. En cruz. Y ahora fíjense lo que dice, ¿ya? Espérame, dice, y por lo tanto se encontraba sobre una cruz y no sobre un madero. Entonces ahí se desmienten a los testigos de Jehová y a quien no cree pues que Jesucristo murió en una cruz. Sí, y en Juan 19:19, fíjense lo que dice. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Ahí está diciendo que es cruz. No puede haber una cruz que sea como un palo encebado nada más. ¿Sí? Estaba escrito
Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Si bien estaba como abreviado, porque como lo escriben ahí en los romanos, pero se veía de muy lejos, dice, muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Imagínense, todas las traducciones tenía, y arriba de la cabeza, entre las manos, cómo iba a caber todo ese letrero, ¿no? Por más pequeño que estuviera, ¿sí? Entonces también podemos leer, cuando le dice Jesucristo a ¿cómo se llama? Al que no creía, Ah, es Tomás. a Tomás. Tomás. Ajá. Tomás, ¿sí? Dice, Tomás dijo, a ver aquí si lo tengo, fíjense. Dice así, Juan 20:25, fíjense lo que dice. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, Tomás contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, es decir, si él tuviera así las manos, pues con un solo clavo, así como lo pintan los testigos de Jehová, porque incluso, a ver, aquí viene La foto. Luego se las voy a mandar ahí en el WhatsApp. a ver, ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? Pues si ya está bien claro, sí, está bien claro para nosotros los católicos, ¿sí? Pero esto es un engaño que a los católicos que no leen la Biblia, que no saben de la doctrina de Jesucristo, esto también es un medio por el cual los engañan, y al rato, por ejemplo, ya no quieren la cruz, ¿sí? Odian la cruz, se espantan con la cruz. Y entonces nosotros para eso estamos, para hacer énfasis en por qué para nosotros es importante y por qué es un error dejar de querer la cruz de Jesucristo. Entonces, sigue aquí explicándonos el padre Amatuli. A ver, el día, así pregunta para nosotros. ¿Qué día Pregunta. nosotros adoramos la cruz? Hay un día, y que pronto vamos a recordar. ¿Qué día adoramos la cruz? Pero no Ajá. es el instrumento al que adoramos, acuérdense. ¿En mayo? Adoramos, Jueves Santo, ¿no? ajá, el Viernes Santo, sí. Dice, aquí dice Pero ahí viene la aclaratoria, fíjense. ¿Qué adoramos realmente nosotros y qué debemos de saber los católicos? A ver. sí, porque los protestantes pueden, bueno, nos preguntan, ¿no? O no sé si les están preguntando y dicen, ¿y ustedes por qué adoran la cruz? ¿Por qué besan la cruz y ahí murió Jesucristo? ¿A poco ustedes besarían el arma que mató a alguno de sus a uno de sus seres queridos? No lo harían, entonces. Pero bueno, aquí dice el padre Amatuli, ¿por qué los católicos el Viernes Santo adoran la cruz? Cuestionamiento de los protestantes. Ajá. Ahora lo que dice el padre Amatuli. El Viernes Santo, los católicos no adoran la cruz material, sino el misterio de la cruz, es decir, a Cristo, ¿sí? Adoramos a Cristo, que por nosotros murió en la cruz. Es correcto. Sí, ya quedó más claro, ¿verdad? Pues si les hacen la pregunta, ¿para qué besan o adoran la cruz? ¿Sí? ¿O por qué ustedes cargan en el cuello una cruz? Si la cruz si la cruz mató a Jesucristo, eso es lo que ellos dicen, pues. Pero ya leímos que lejos de ser el arma que mató a Jesucristo, más bien
Jesucristo utilizó esa arma para quitarle el poder al maligno, ¿sí? Exhibió a las potestades del mundo de arriba en el cortejo de su cruz para salvarnos, para pagar la deuda que teníamos. Entonces, tenemos citas bíblicas ahí. Sí, es Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, en las cartas de Pablo. ¿Cuál es ese misterio que nosotros adoramos? A ver, Filipenses 3:18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense. Porque muchos. Está hablando Pablo, le está diciendo a los filipenses, le está exhortando, le está llamando la atención. Porque muchos, ¿quiénes son esos muchos? ¿Los católicos o los hermanos separados? Dice Filipenses 3:18, estamos leyendo, Sigue. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes serán esos que viven como enemigos de la cruz de Cristo? Los protestantes. Los hermanos separados. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. ¿Por qué? Porque viven como enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros somos amigos de la cruz de Cristo y esto es una señal. Somos Es un amigos signo. de la cruz de Cristo, nosotros los católicos. Somos amigos de la cruz de Cristo. Dice, su Dios es el vientre, es decir, quieren hacer lo que les dicta nada más su razonamiento humano. La cruz de Cristo es una locura, como en otra cita la vamos a ver, es una locura para el mundo, pero para nosotros la cruz es poder de Dios, ¿sí? Salvación. Y es salvación para nosotros. No somos enemigos de la cruz. Dice, su Dios es el vientre, se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan más las cosas de la tierra. Sí, como piensan ¿no? que el cielo es aquí la tierra, ¿no? Ellos no piensan ni siquiera en el cielo también, hablando de otras cosas que ellos no creen. Así es. Entre ellas, pues la cruz. Sí, entonces otra cita más que tenemos. Otra cita, ya estoy perdido. A ver, es Primera de Corintios 1:23. Yo la leo. Adelante. Sí. Okay, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo. Y para los griegos, qué locura. Sigue. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Así es. Fíjense, ahí está bien clarito. Y yo voy a leer desde el 22, porque está bueno también. Dice así, el 22, Primera de Corintios 1:22 dice, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, ¿sí? Los judíos eran el pueblo elegido de Dios, parte del pueblo elegido de Dios, y los griegos eran paganos, tenían muchos dioses, ¿sí? Los griegos buscan el saber. Mientras ellos buscan milagros y los griegos buscan el saber, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los cristianos, los verdaderos cristianos, dice, proclamamos a un Mesías crucificado. Es decir, no se niega, no hay por qué negarlo. Pablo nos está diciendo, hay que proclamarlo, hay que sentirse orgulloso. ¿Por qué? Precisamente porque es instrumento de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos es un escándalo. ¿Por qué? Porque ven las cosas de manera mortal, en la forma del mundo. Es un escándalo. Y para los griegos es una locura.
porque también la están viendo desde el punto de vista humano nada más. Nosotros cristianos tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista en negarnos a nosotros mismos y hacer, cargar nuestra cruz y hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra cruz. ¿Sí? Entonces, para nosotros, ¿qué es la cruz? Pero cada uno. para los que Dios ha llamado, o sea, para nosotros, los que queremos, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios, o sea, la cruz es una sabiduría de Dios. Es fuerza. Él sabe por qué lo hizo así. Y nosotros debemos de respetarlo, lo mínimo que podemos hacer. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte aún que los hombres. ¿Sí? Entonces, Entonces, Dios. Y Es precisamente, entonces, Primera de Corintios 1, bueno, ya lo leímos desde el 22, pero vamos a leer ahora el 18. Fíjense, me voy a regresar ahí mismo en el 18. Dice, porque el lenguaje de la cruz, sigue diciendo Pablo, porque el lenguaje de la cruz, esto es una forma de lenguaje, mínimo, pero es un signo, es una señal. Y lo máximo, pues es lo que hizo Jesucristo, pero esto es un símbolo. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Esto es una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Por eso nosotros podemos cargar una cruz, no hay ningún problema. No hay cita bíblica que prohíba cargar una cruz. Cuando ustedes terminen el curso, también van a recibir una crucecita de estas, que es bendecida por el Padre y se hace la celebración y un envío. Entonces, vamos dándole sentido el por qué cargar una cruz. Así es, ¿sí? En paréntesis, nomás para Muy bien. mencionar. Entonces, ahí está, y vamos entonces a dar paso para que alguien, si quiere complementar, hay muchísimas citas, muchísimas otras explicaciones, y si quien quiera, bueno, pues nos puede ayudar, adelante, por favor. Sí, bueno, principalmente creo que este tema detona por los testigos de Jehová, que son los que más hablan de eso. Y uno que otro evangélico hay que. Pero yo así digo, por más que le busco y trato de encontrar razones de ellos de por qué pues atacan esa parte. Pues en realidad tampoco es como que nuestra fe se caiga si no usamos un símbolo de cruz, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, digo, a veces queda muy claro en la historia que sí fue una cruz, ¿no? Y todo esto. Pero el que nosotros carguemos una cruz como símbolo, que es lo que a ellos no les gusta, y también cabe señalar bastante respecto a la historia de los testigos de Jehová, porque ellos rechazan la cruz, no ha sido desde que se fundaron, porque el fundador de ellos, que es Carlos Russell, él sí usaba la cruz y en sus atalayas usaban la cruz, y la mayoría de testigos de Jehová no saben eso. Cuando sigue el siguiente sucesor, que es Joseph Rutherford, él sí es el que prohibió la cruz, prohibió las navidades, todas esas celebraciones, ¿no? O sea, ahí es cuando formalmente ya se les llama testigos de Jehová, pero su origen no era así. Y la mayoría de testigos de Jehová no saben eso, ¿no? No saben que ellos usaban la cruz ni nada. Y es un buen ejemplo de ver cómo pues, una secta no tiene un depósito de fe original, va cambiando su doctrina en el tiempo, ¿no? Y nosotros usamos la señal de la cruz desde siempre. Y si van a la página de los testigos de Jehová, ellos dicen que a partir de Constantino, en el 313, empezamos a usar la cruz. Y eso es una mentira bien grande, porque hay documentos súper antiguos. Por ejemplo, uno muy popular es el de Policarpo, a los filipenses, y Policarpo era un sucesor de Juan, o sea, ¿no? Era sucesor de Juan, y Policarpo enseñó a Ireneo, y ellos ya hacían documentos donde hablaban de la señal de la cruz, y decían eso, ¿no? Y estamos hablando de que del año 200, o sea, ni siquiera Constantino había nacido, ¿no? O sea, esas son puras mentiras, ¿no? De ellos, con tal de atacar. Y yo creo que lo único que quieren, por más que lo pienso, es como que hacer que el católico desconfíe de su religión
y de algún modo ya desconfiando como que es más fácil atraparlo, ¿no? Entonces comienzan a atacar todos los símbolos. Por eso también el argumento de las imágenes aplica mucho en la cruz, ¿no? O sea, los mismos argumentos que usamos para defender una imagen, que es algo material, que sí es algo que representa algo, la cruz es lo mismo, ¿no? Entonces por eso atacan tanto las imágenes, la cruz, todo lo que te vean católico, ¿no? Lo hacen. Pero digo, al final, la mayoría, pues, todo lo que dicen son puras mentiras, ¿no? Y no es nada difícil refutar eso. O sea, en la Biblia, cuando nosotros presentamos estos versículos que ya mencionamos, ellos dicen, no, es que sí está bien, dice, pero ahí hablan de la cruz a modo de la pasión, del simbolismo, pero no dicen que carguemos una cruz, ¿no? Y es que eso a mí se me hace bien absurdo porque es obvio que ahí a lo mejor no cargaban una medalla, un dije de cruz, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver porque eso es un desarrollo que vino después cuando se va consolidando, ¿no? El cristianismo y eso es obvio, eso pasa en todos lados, en todas las doctrinas hay como un desarrollo, ¿no? No esperamos ver que la iglesia sea idéntica en el primer siglo ahorita, que haya un Vaticano igualito, que haya cardenales, que haya obispos, ¿no? Y es algo que ellos no entienden porque pues, están encerrados en su sola escritura, ¿no? Entonces, pues hasta en ellos, ¿no? Pues la Biblia no dice que hagas atalayas, ¿no? Y hagan días repartiendo panfletos, ¿no? Que tan fácil es como eso, y no por eso también los vamos a criticar, pues. Ellos hacen sus doctrinas y pues se les respeta, ¿no? Hay libertad de culto. Pero digo, estamos iguales en ese sentido, ¿no? No nada más quería decir eso. Sí, en su afán de desacreditar a la Iglesia Católica, bueno, se inventan este tipo de doctrinas y este tipo de cuestionamientos precisamente. ¿Y para qué? Pues para tener también más seguidores con este tipo de engaños, y esto lo van introduciendo. También les conviene a los evangélicos que sí también lo utilizan, porque lo van introduciendo para rematar con los ídolos, con la idolatría, y no se dan cuenta de que no saben lo que es idolatría, lo que es ídolos, lo que es adorar, lo que es venerar, y todas esas, lo que se desprende, ¿no? Del culto. Entonces, bueno, pues ya para tenerlo claro, más que nada para que también nosotros estemos en disposición y sepamos y estemos en disposición de negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz, así como Jesucristo nos está mandando. No estamos obligados a hacer lo que Jesús hizo, pero sí estamos obligados a hacer lo que Él nos ha mandado. Hacer su voluntad, a cargar con nuestra propia cruz, que es la vida cotidiana, no negarla, ¿sí? Así es. Sino cargar la propia cruz. Y sin problema, tener el signo. Si no lo cargas, bueno, no hay problema tampoco, ¿no? Como dice Diego, no se va a caer ahí la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre sí, este es el símbolo de nosotros los cristianos católicos. Este es el símbolo, es lo que nos identifica a nosotros los católicos. Pero bueno, no esa fuerza que carguen una cruz, ¿verdad? No esa fuerza, o sea, ya es personal, ya es de cada quien. Yo me imagino que en su casa han de tener una cruz, ¿no? Han de tener a Jesucristo. O sea, porque eso es un símbolo de nosotros los cristianos. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te identificas tú como católico? Pues teniendo una imagen de la Virgen o a Jesucristo en tu casa, ¿no? Sí, es una identificación, pues, de nosotros los católicos. Ese día de la cruz nada más se conmemora cuando se encontró la reliquia de la cruz por Santa Elena, que es la mamá de Constantino. Se conmemora eso y es el 3 de mayo y también celebran el Día del Albañil porque se supone que eran constructores los que le ayudaron a encontrar la cruz, ¿no? Desenterrarla. Encontraron 3 cruces y hay una leyenda ahí de que hizo un milagro, ¿no? Y se reconoce la cruz de Cristo ahí. Eso es lo del 3 de mayo. Y la otra... Por eso es la otra celebración. Ajá, la otra celebración es la del misterio de la cruz, que sí es en viernes, ¿no? Cuando es la Viernes Santo, que ya pronto vamos a recordar. Acuérdense que inicia el 2 de abril, que vamos a recordar ya la Semana Santa, el 2 de abril, el domingo, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Muy bien. Entonces hay que hacer la oración, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, esta noche por permitirnos estar aquí presentes en tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos de ti. Te seguimos encomendando nuestra familia. Ayúdanos en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a amarte en cada circunstancia de nuestra vida. También te seguimos pidiendo por estas personas de Turquía, de estas personas donde tuvieron este problema por los fenómenos naturales. Señor, te pedimos para que les sigas fortaleciendo, les sigas ayudando lo que están necesitando en estos momentos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en otra sesión más. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muy amables por su tiempo y por su sabiduría. Gracias. Buenas noches. Sí, Gracias, que pasen Susana. buena Que noche pasen a buenas todos. noches a todos. Igualmente, buenas Isabel, noches. Lucero, Gloria, Diego, Mirna, Erika, buenas noches, que descansen. Buenas noches, Gracias, buenas noches, gracias. Que descansen. descansen. Sí, igualmente Adiós. ustedes para Buenas noches, muchas gracias. Adiós, Ya voy- buenas Hasta luego. noches. Voy a estar, Nos vemos. Adiós. sí, adiós. Ya voy a estar subiendo los videos, que faltan por ahí. Ya mandamos lo del bautismo y poco a poco voy a mandar los otros. están saliendo, no quieren saber nada, Está bien, le corrieron. Qué barbaridad. Gracias, buenas noches. Sale. Adiós.